Buen día. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este primer video del curso Inteligencia Artificial basada en datos. En esta colección de videos intentaré presentarles una visión amplia y profunda del campo de la inteligencia artificial. Los videos están organizados siguiendo un esquema numerado, donde el primer dígito, desde la izquierda, es una especie de indicador de capítulo en un libro, y los números restantes, algo así como la sección dentro del capítulo. Este video, por ejemplo, es el video 101, es decir, es el primer video del capítulo 1. Empezaré con los temas que me parecen más importantes en orden de comprensión, para presentarles una visión global de la inteligencia artificial, algo así como las primeras secciones de cada capítulo. Posteriormente iré agregando nuevas secciones a cada capítulo, de manera que el orden cronológico de los videos no corresponde al orden que seguirían los temas en un libro. Al final de los primeros videos, cronológicamente hablando, espero que tengan esa visión amplia de la inteligencia artificial que mencionaba al inicio. Y los nuevos videos irán agregando profundidad, hasta llegar a temas especializados, algunos que tienen que ver con mi propia investigación. Eventualmente invitaré a algunos colegas y buenos amigos, a mis compadres, para que colaboren en temas de su especialidad, así como estudiantes de posgrado principalmente, que nos platiquen acerca de sus trabajos de investigación. El enfoque que abordaremos es lo que se llama constructivista. Platicaremos sobre el origen de los conceptos y métodos utilizados en el área, sus correlatos con la naturaleza, que sirven como metáforas para el desarrollo de esos métodos, y las bases matemáticas que sustentan su funcionamiento. Y en el camino iremos también reflexionando sobre los alcances y la ética en el uso de esta nueva tecnología y las posibilidades de su uso desde una perspectiva de identidad regional y desarrollo socioeconómico. La discusión de muchos de estos temas suele no abordarse en los cursos convencionales escolarizados, principalmente por falta de tiempo y por la prisa que nos impone la vida moderna, con tanta información que debemos procesar, que en el aula de clases terminamos sacrificando la reflexión constructivista en favor del desarrollo de habilidades operativas. Y claro, también porque muchos colegas consideran irrelevantes estas discusiones. Una opinión que no comparto, pero que por supuesto respeto. Debo aceptar además que para la gran mayoría de los estudiantes esos temas son de poco o nulo interés. Así que considerarlos irrelevantes, particularmente en un curso escolarizado con una agenda apretada, no carece de sustento. Pero no me malinterpreten, este curso se trata principalmente de aprender a utilizar la inteligencia artificial para la solución de problemas reales. Así que además de esas discusiones, en algunos casos filosóficas, también iremos explorando a lo largo de los próximos videos el uso de diversas herramientas para el desarrollo de aplicaciones inteligentes, incluyendo un fuerte enfoque de orientación al negocio. En una primera fase utilizaremos el lenguaje de programación R para la presentación de los ejercicios, pero un poco más adelante tendremos también las versiones en Python y quizás la revisión de algunas herramientas comerciales. Espero que los temas que abordemos a lo largo de esta serie de videos sean del interés de ustedes. Y ya, sin más preámbulo, comencemos. La inteligencia artificial se ha convertido paulatinamente en una de las tecnologías más importantes para el ser humano. De hecho, se le considera actualmente como una de las 26 tecnologías de propósito general. El término tecnología de propósito general o GPT, por las siglas en inglés, es relativamente reciente. Data aproximadamente de 1995 y se utiliza para describir aquellas tecnologías capaces de transformar la sociedad en todos sus ámbitos, desde la vida familiar hasta el desarrollo de la economía. Tecnologías como el ferrocarril, la electricidad y el Internet son algunos buenos ejemplos de tecnologías clasificadas como GPT. A estas 26 tecnologías suelen agregarse otras menos reconocidas como de propósito general, pero que evidentemente juegan un rol muy importante para la humanidad, o se considera que están destinadas a hacerlo, como son la energía nuclear y las tecnologías de telecomunicación. Y más recientemente, otras de las llamadas tecnologías emergentes, como son blockchain, las energías renovables avanzadas y la tecnología para su almacenamiento y la computación cuántica. La inteligencia artificial se define como la capacidad de una máquina, o más específicamente, la capacidad de un sistema informático para realizar tareas que típicamente consideramos como producto de la inteligencia humana o de la inteligencia animal. Para lograrlo, la inteligencia artificial desarrolla algoritmos que imitan las funciones superiores del cerebro, como son el aprendizaje,
el razonamiento, la percepción, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Y más recientemente, el desarrollo de personalidad. Y los resultados que se han alcanzado son en verdad interesantes. Miren, les comparto aquí una conversación con la plataforma ChatGPT, una de esas nuevas herramientas de inteligencia artificial de la que hablaremos más adelante y de la cual ustedes seguramente ya han escuchado hasta el cansancio, sobre todo ahora con el surgimiento de DeepSeek, y que muy posiblemente la hayan utilizado. Solo reproduzco en la pantalla parte del texto por cuestión de espacio, pero si a alguien le interesa, les comparto la conversación completa, aunque ustedes pueden jugar un poco con la herramienta llevando una conversación similar. Como parte del contexto de esta conversación, hasta unos minutos antes había estado utilizando ChatGPT para analizar algunos aspectos de la reforma judicial del 2024 en México. Y un poco como descanso, otro poco como una forma de poner a prueba los alcances de esta herramienta, cambié radicalmente el tema de consulta. Les leo la conversación completa. Le digo a la aplicación, y recordemos que es un robot, aunque hablemos de ella y con ella como si fuera una persona. ChatGPT, disculpa que te cambie el tema y te moleste en tu horario de descanso. Ayer cociné calabaza con piloncillo, anís estrella, canela y clavo. La dejé fuera del refrigerador y se agrió. ¿Fue culpa de alguno de los ingredientes? Y un poco de manera ya interesante, la aplicación responde con cierto grado de empatía artificial, por supuesto. No te preocupes, aquí estoy para ayudarte. Y continúa con la respuesta técnica. Si tu calabaza con piloncillo se agrió, lo más probable es que fue debido a que la dejaste fuera del refrigerador por un tiempo prolongado. El proceso de fermentación ocurre cuando los alimentos permanecen a temperatura ambiente, especialmente si tienen un alto contenido de azúcares, como el piloncillo, que puede promover el crecimiento de bacterias y levaduras. Ninguno de los ingredientes que usaste, piloncillo, anís estrella, canela y clavo, es el responsable directo de que se haya agriado. De hecho, las especias como el anís, la canela y el clavo tienen propiedades antimicrobianas que ayudan a conservar los alimentos por más tiempo. Sin embargo, esto no es suficiente para prevenir la descomposición si el platillo no se refrigera, especialmente con el azúcar del piloncillo y la calabaza que puede fermentar. Para evitar que ocurra en el futuro, es recomendable refrigerar la calabaza una vez que esté a temperatura ambiente. Si planeas guardarla por más tiempo, puedes incluso congelarla. Y a continuación, concluye con una pregunta francamente interesante, otra vez con empatía artificial. ¿Te quedó con buen sabor al menos antes de que se agriara? Decidí continuar con el juego y le respondí. Sí, muy rica. Preparé una nieve con leche condensada. Me hubiera gustado que la probaras. Y la ChatGPT responde. ¡Qué delicia! Me imagino que esa nieve con leche condensada debe haber quedado espectacular, especialmente con el toque de dulce de la calabaza. Me encantaría poder probarla. Suena como una combinación perfecta de sabores. ¿Ya has experimentado con otras recetas de postres? Mejor dejé la conversación en ese punto. Aunque como adelantaba, este ejemplo muestra apenas algunos rasgos de personalidad, una personalidad que no deja de ser una respuesta robotizada, artificial, en realidad resulta una buena imitación de lo que esperaríamos de esta conversación con una persona. También sorprende el reconocimiento del contexto que hace de forma automática. El concepto de inteligencia artificial ha evolucionado significativamente desde sus primeros tiempos hasta la actualidad. Las primeras ideas de inteligencia artificial en la literatura y otras expresiones artísticas reflejan el deseo de crear máquinas con capacidades semejantes a la mente humana. Y las primeras ideas se plantearon desde tiempos muy antiguos, antes de que existiera siquiera la tecnología para imaginarlas en términos realizables. En la mitología griega destaca la historia del escultor Pigmalión, quien crea una estatua tan hermosa y realista, llamada Galatea, que se enamora de ella. La diosa Afrodita, compadecida del amor del escultor por su obra, le concede vida a la estatua. Aunque aún no es una idea de inteligencia artificial, ya es un adelanto del deseo de construir objetos con características humanas. En El hombre de arena de Hoffman, publicada en 1816, Frankenstein de Mary Shelley de 1818, o Erewhon de Samuel Butler en 1872,
Se plantean historias sobre creaciones humanas que adquieren mente propia y un cierto grado de conciencia, particularmente en Frankenstein y en Ernst. Y por primera vez se plantean temas filosóficos y temores de gran actualidad como son la capacidad humana para crear algo que desafía las leyes naturales, la responsabilidad de su creador y los posibles riesgos de una creación que pudiera evolucionar y alcanzar un estado de conciencia propia. Sin embargo, el camino para llegar desde estas ideas primitivas al estado actual de desarrollo de la inteligencia artificial fue largo y sinuoso, como dice aquella canción. Ese camino, un tanto resbaladizo también, tuvo etapas completamente cuesta arriba, que son conocidas en el entorno de la inteligencia artificial como inviernos, momentos en los que parecía haberse llegado a un callejón sin salida. Y es que el mismo concepto de inteligencia es un tanto elusivo. Existen tantas definiciones de inteligencia como escuelas de psicología, o un poco más, y no son pocas. ¿Y cómo podemos crear una versión artificial de algo que no tenemos claro? Así que abundemos un poco en el significado general de inteligencia. En términos generales, podemos decir que la inteligencia involucra procesos mentales superiores como la percepción, el aprendizaje, la memoria, el razonamiento, la creatividad, la toma de decisiones, la capacidad de planificar y la capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. Y aquí el concepto de mente o de proceso mental requiere otra discusión especial que no abordaremos. Volviendo a la definición de inteligencia, la discusión se vuelve aún más compleja cuando se le considera desde una perspectiva religiosa, ya que hay que agregar al concepto anterior diferentes dimensiones espirituales, morales y trascendentales. Desde esa perspectiva, se ve a menudo a la inteligencia como una facultad espiritual y moral que trasciende lo puramente racional y que reproduce en el ser humano diversos rasgos de divinidad, dependiendo de la doctrina específica. Aunque la visión sobre la complejidad del comportamiento animal no humano ha cambiado en años recientes, entre un 10 y un 20% de las personas aún consideran la inteligencia como una facultad exclusiva del ser humano. Por el contrario, un porcentaje similar, quizás entre el 5 y el 20% de las personas, defienden la existencia de procesos inteligentes en plantas, hongos e incluso microorganismos. El resto de las personas, más del 60%, acepta la idea de inteligencia en prácticamente todos los animales. En lo personal, la definición de inteligencia que más me gusta y que creo que se adapta bastante bien a las ideas actuales de inteligencia artificial es la que ve a la inteligencia como un mecanismo de adaptación a su entorno, como es tratada en la psicología evolutiva, la psicología genética o la psicología del desarrollo de Piaget. En particular, me gusta destacar de los trabajos de Piaget las ideas del constructivismo como base del desarrollo cognitivo. Así, una definición simple de inteligencia con la que me siento cómodo es la siguiente. Inteligencia es la capacidad de un organismo para adaptarse a su entorno a través de la asimilación de experiencias nuevas y la acomodación de esquemas mentales previos. Asimilación y acomodación son dos conceptos centrales en la teoría de Piaget y permiten definir muy bien el concepto de aprendizaje automático y diferenciarlo de manera complementaria de otro concepto que ha venido tomando fuerza recientemente en inteligencia artificial, que es el de razonamiento automático. En próximos videos hablaremos ampliamente de ambos conceptos. En lo que sigue del curso, adoptaré esta definición de inteligencia. A partir de los años 40 del siglo pasado, ya en una era con la tecnología necesaria para hacer las primeras implementaciones reales, el concepto de inteligencia artificial fue evolucionando. Desde las ambiciosas aspiraciones iniciales de crear inteligencia humana en máquinas, hacia un enfoque más práctico y más responsable, enfocado en resolver problemas específicos y maximizando el impacto positivo de la tecnología. Así, en su primera etapa, la de la inteligencia artificial completa o inteligencia artificial general, los primeros investigadores como Alan Turing, Marvin Minsky y John McCarthy imaginaron que en unas pocas décadas las máquinas podrían imitar y superar las capacidades humanas en cualquier tarea intelectual, gracias a reglas lógicas estrictas. La realidad fue que la inteligencia artificial inicial bajo ese enfoque
logró algunos avances, como resolver problemas algebraicos y jugar al ajedrez, pero siempre estuvo limitada por la potencia de cálculo y los modelos de aprendizaje, y por la pobre comprensión del mismo concepto de inteligencia. Casi en paralelo con estos trabajos en la inteligencia artificial completa, surgieron otros trabajos bajo una perspectiva muy diferente y que tienen como punto de partida los trabajos de dos investigadores, Arturo Rosenbluth y Norbert Wiener. La colaboración entre Rosenbluth y Wiener dio lugar a lo que posteriormente sería llamado cibernética. La idea detrás de estos trabajos era simple: ¿por qué no utilizar los conocimientos que se tenían en ingeniería para modelar el funcionamiento de sistemas biológicos y viceversa? Y así, uno de los primeros resultados de estas investigaciones fue la neurona de Makulov-Pitts, el primer intento por modelar un sistema artificial basado en el funcionamiento del cerebro humano, y que es la base de lo que hoy llamamos redes neuronales. A estos trabajos se sucedieron muchas otras aproximaciones a la inteligencia artificial partiendo de metáforas con sistemas biológicos y sociales. Esta etapa, que pudiera llamarse de la inteligencia artificial conexionista, puede considerarse como la segunda etapa de la inteligencia artificial, y es la que eventualmente daría origen a la inteligencia artificial moderna. En estas etapas primarias, la inteligencia artificial era más una curiosidad académica que una tecnología de uso extendido que pudiera utilizarse como herramienta para la solución de problemas reales, y menos aún se le hubiera podido considerar una tecnología de propósito general. La industrialización de la inteligencia artificial llegó con el surgimiento del aprendizaje automático, en lo que representa su tercera etapa de desarrollo, llamada de la inteligencia artificial débil. En esta nueva etapa, los esfuerzos en inteligencia artificial se orientaron al desarrollo de modelos basados en datos, en lugar de tratar de definir reglas precisas que, para empezar, no están disponibles para la mayoría de los problemas interesantes. ¿Cómo reacciona un consumidor a una campaña publicitaria, por ejemplo? ¿Cuáles pueden ser los resultados de una estrategia financiera en el desarrollo de una región? ¿O cuál puede ser el desarrollo de una enfermedad como la COVID-19? El aprendizaje automático deja en segundo plano los modelos formales y, en su lugar, utiliza algoritmos que permiten a las máquinas aprender a partir de ejemplos y mejorar paulatinamente en tareas concretas. Esta aproximación, basada principalmente en técnicas estadísticas y de redes neuronales para tareas específicas, generó resultados útiles en aplicaciones prácticas, en dominios limitados, que estimularon el interés de la industria en la inteligencia artificial y, por lo tanto, la inversión en proyectos importantes. El método de aprendizaje automático mayormente utilizado por los sistemas de inteligencia artificial modernos es el llamado aprendizaje profundo, o Deep Learning. El aprendizaje profundo es una metodología en inteligencia artificial que permite ajustar modelos con estructuras relativamente simples para que resuelvan problemas complejos, basándose únicamente en el análisis de grandes cantidades de datos. Actualmente se produce una cantidad de datos a nivel global tan grande que en realidad estamos lejos de poderla procesar en su totalidad. Se estima que durante el presente año, 2025, se generen más de 175 millones de gigabytes. Para almacenar sin procesar esa cantidad de datos con la tecnología actual más rápida, se requerirían aproximadamente 2 años y más de 85,000 dispositivos de almacenamiento de 2 terabytes. Así que en realidad es imposible tan siquiera almacenar todos los datos que se generan diariamente, mucho menos procesarlos. La buena noticia es que hoy disponemos de una cantidad de datos sin precedentes, tan grande que procesando tan solo una pequeñísima fracción de ellos es suficiente para generar resultados realmente interesantes. Otro catalizador en el desarrollo de la nueva inteligencia artificial es el poder de cómputo actual. Es muy difícil comparar las computadoras antiguas con las computadoras actuales, debido, entre otras cosas, a que las primeras computadoras eran de propósito general. Hoy las computadoras y sus componentes principales son altamente especializadas para tareas específicas. Aún así, si tratamos de visualizar las diferencias entre los primeros equipos de cómputo contra los equipos actuales, podemos destacar que las primeras computadoras utilizaban un solo CPU, o unidad central de procesamiento, por las siglas en inglés, que contenía lo que ahora llamamos un solo núcleo. Es decir, el CPU
solo podía realizar una operación a la vez. Las computadoras modernas, por otra parte, pueden utilizar miles de CPUs con múltiples núcleos cada uno. Así, por ejemplo, la supercomputadora Frontier de la empresa Cray posee 9.408 CPUs, cada uno con 64 núcleos, es decir, 8.730.112 núcleos. Con millones de veces más poder de cómputo, es posible analizar una gran cantidad de datos para entrenar un sistema de inteligencia artificial. Aunque no hay datos públicos, se estima que entrenar el ChatGPT se tomó alrededor de 34 días y tuvo un costo de entre 5.4 y 6.4 millones de dólares. Por supuesto, con una importante huella de carbono. Finalmente, el desarrollo de nuevos modelos de redes neuronales y de optimización permitieron construir aplicaciones que aprovecharan esos nuevos recursos de cómputo para procesar grandes cantidades de datos. Con el desarrollo de las técnicas de aprendizaje profundo y el uso de redes neuronales profundas, así como la disponibilidad de procesadores más eficientes, la inteligencia artificial empezó a generar resultados extraordinarios en tareas específicas de alta complejidad, como la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural y la generación de contenidos. El resultado fue una ola de inversión masiva por parte de las empresas y gobiernos, quienes priorizaron los proyectos basados en redes neuronales en sus estrategias de innovación. Ambos aspectos, resultados impresionantes e inversión masiva, generaron una exposición mediática de la inteligencia artificial sin precedentes en su historia. Este boom de la inteligencia artificial está caracterizado por una era dorada de las redes neuronales, en detrimento de otras tecnologías que pueden ser complementarias, como la lógica difusa o los sistemas multiagente. Actualmente podemos hablar de una quinta etapa de la inteligencia artificial, centrada en un enfoque de inteligencia artificial débil, con limitaciones claras, pero con aplicaciones específicas, valiosas y seguras, regulando sus aplicaciones para proteger los derechos humanos y prevenir sesgos y decisiones perjudiciales. En esta etapa, además de las redes neuronales profundas, que por supuesto desempeñan un papel protagónico, están resurgiendo otros enfoques de inteligencia artificial que siguen el mismo paradigma de inteligencia artificial débil, como la metodología de soft computing y los sistemas multiagente. La integración de estas aproximaciones, junto con la idea de combinar diferentes mecanismos de razonamiento artificial, ha dado lugar a lo que hoy se denomina inteligencia artificial neurosimbólica. La inteligencia artificial se relaciona actualmente con otras disciplinas para el tratamiento y comprensión de datos, entre las que destacan las siguientes. La estadística, una rama de las matemáticas que se ocupa de la recopilación, organización, análisis, interpretación y presentación de datos para una mejor comprensión de la naturaleza. Como tal, su agenda principal consiste en inferir a partir de ese estudio reglas generales o conceptos que puedan aplicarse a observaciones nuevas o desconocidas. El reconocimiento de patrones, una de las disciplinas de la ciencia de la computación relacionada con el análisis inteligente de datos. Su objetivo es la identificación de patrones o regularidades en los datos disponibles en un determinado contexto. El reconocimiento de patrones utiliza elementos de estadística, gramáticas formales y metáforas con los procesos de inteligencia utilizados en la naturaleza para desarrollar sus métodos propios. El aprendizaje automático, una disciplina orientada a desarrollar métodos que les permitan a las máquinas construir modelos analíticos a partir de datos. Como tal, puede considerarse una rama de la inteligencia artificial basada en el reconocimiento de patrones o como un área del reconocimiento de patrones basada en un enfoque de inteligencia artificial. La minería de datos, una disciplina cuyo objetivo es descubrir patrones en conjuntos de datos complejos. La complejidad puede deberse a su volumen, ya sea espacial o de velocidad de generación, o a su falta de estructura. Para ello se vale de métodos especializados de reconocimiento de patrones provenientes lo mismo del aprendizaje automático que de la estadística, además de técnicas especializadas para manejo de bases de datos. La ciencia de datos, una disciplina reconocida como tal apenas recientemente
y cuyo fin es integrar muchas de las herramientas anteriores a fin de generar información útil para la toma de decisiones en problemas específicos, para lo cual se adoptan métodos provenientes de cualquier disciplina que aporte fortaleza a la solución, con un punto de vista dinámico y flexible. Si bien la ciencia de datos está vinculada con las disciplinas mencionadas anteriormente y su interrelación con todas ellas se vuelve cada vez más estrecha y compleja, aún es importante distinguir su naturaleza como una disciplina con una agenda propia, que se nutre de otras disciplinas adicionales, como la ingeniería de software y la gestión de negocios. De entre todas las disciplinas relacionadas con la inteligencia artificial, el reconocimiento de patrones juega un papel crucial, al proporcionar los principales elementos de generación de conocimiento y permitir, de esta manera, desarrollar algoritmos inteligentes capaces de aprender a partir de los datos. Una de las características más sobresalientes de la nueva inteligencia artificial, que había sido contemplada desde los primeros años de la computación, aunque con alcances limitados, es la posibilidad de crear programas de computadora capaces de generar contenidos. La inteligencia artificial moderna está representada por la llamada inteligencia artificial generativa. Esta no es, por supuesto, la única forma de inteligencia artificial en uso actualmente. Sin embargo, es la aplicación característica de la inteligencia artificial de esta etapa. Una nueva forma de explotar la inteligencia artificial. Una forma de inteligencia artificial que ofrece servicios a cualquier persona y es, por supuesto, la moda y fuente de muchos cuestionamientos. Las primeras formas de inteligencia artificial pretendían emular el razonamiento humano. Los sistemas expertos, por ejemplo, se diseñaban para dar asesoría o incluso tomar decisiones de forma autónoma siguiendo las reglas utilizadas por los humanos. En otras aproximaciones, particularmente algunas escuelas en redes neuronales, pretendían crear máquinas que emularan la forma de funcionar del cerebro humano. Ahora, el propósito de la inteligencia artificial a través de la inteligencia artificial generativa es crear algoritmos que reconozcan los patrones en la creación de contenidos hechos por los humanos. En principio, a partir de analizar la estructura de millones de ejemplos y generar nuevos contenidos completamente de forma autónoma. Aunque esta capacidad puede utilizarse para crear contenido de forma totalmente automatizada, el guión de una película, por ejemplo, lo más interesante de la inteligencia artificial generativa es que permite generar interfaces entre usuarios y computadoras con respuestas personalizadas. Mi conversación con la ChatGPT acerca del dulce de calabaza es un ejemplo de esas nuevas formas de interacción. Para lograr estos resultados, las aplicaciones conversacionales como ChatGPT y DeepSeek utilizan lo que se conoce como lenguajes grandes o modelos de lenguajes grandes, usualmente LLM por las siglas en inglés. Estos modelos funcionan como el motor de la aplicación conversacional. Los modelos de lenguaje grandes utilizan métodos de aprendizaje profundo para procesar volúmenes masivos de texto y reconocer los patrones utilizados por los humanos para construir contenidos. De esta manera, estas aplicaciones pueden generar textos muy similares a los que generaría una persona. En el caso de aplicaciones que generan otros tipos de contenidos, imágenes por ejemplo, se utilizan otros modelos generativos, que al igual que las LLMs, están basados en el procesamiento de grandes volúmenes de ejemplos. Aunque ChatGPT es la plataforma de inteligencia artificial generativa más popular, con una fuerte competencia reciente por parte de DeepSeek liberada a inicio de enero de este año 2025, existen otras opciones, algunas para usos especializados. En muchos casos, estas plataformas permiten generar herramientas personalizadas para ser utilizadas internamente en una empresa. Algunas de las principales plataformas competidoras de ChatGPT son las siguientes. Gemini. Esta aplicación conversacional de Google ha venido ganando popularidad rápidamente gracias a su integración con aplicaciones como Google Search y Workspace. Cuando ustedes realizan una búsqueda en la web a través de Google, posiblemente reciban una respuesta general, no asociada a un sitio web en particular. Esa respuesta es generada de forma automatizada por el bot Gemini. Gemini también se puede utilizar como una app móvil o incluso como el asistente personal en teléfonos Android.
Otros motores de búsqueda utilizan aplicaciones conversacionales similares. El navegador Brave, por ejemplo, utiliza su propio motor de búsqueda y una aplicación conversacional llamada Leo, desarrollada a partir de la plataforma conversacional Meta, desarrollada por la empresa Meta, lo que antes era Facebook. En su versión premium, Leo utiliza Claude. Claude es otro modelo de lenguaje grande, desarrollado por la empresa Anthropic. En sus versiones más recientes, Claude está diseñado para realizar tareas similares a ChatGPT, como responder preguntas y ayudar en tareas complejas, y también está disponible a través de una biblioteca para desarrolladores. Así fue como se desarrolló la versión premium de Leo. Claude se caracteriza por ser pionero en incorporar principios de seguridad y ética en las aplicaciones de inteligencia artificial. Una de las consecuencias de estas directrices en el desarrollo de Claude es que se le considera uno de los LLMs más honestos, es decir, un robot que trata de ajustarse lo más posible a datos bien documentados. Otra característica importante de Claude es su ventana de contexto, es decir, la cantidad de información que puede retener en memoria y que se mide en algo llamado tokens. Claude 3 tiene actualmente una ventana de contexto de 200.000 tokens. Como referencia, la versión más reciente de ChatGPT 4, mejorada considerablemente en este aspecto, tiene una ventana de contexto de 128.000 tokens, mientras que la de ChatGPT 3.5 es de apenas 16.000 tokens. El resultado práctico de esa gran ventana de contexto es que Claude puede ser alimentado con aproximadamente 450 páginas tamaño carta, con letra de 12 puntos y espaciado de línea y media. Mantener esa información en memoria, además de la información que ya tiene en su modelo interno, y sacar conclusiones a partir de ese texto. Por ejemplo, se podría alimentar a Claude con la documentación de la reciente reforma judicial de México, incluyendo dictámenes, anexos y las 10 leyes más relacionadas con la reforma, así como el texto completo de la Constitución Política del país, y pedir a Claude que analice las posibles controversias constitucionales, comparando con la legislación internacional y otros elementos de jurisprudencia disponibles. Y claro, pedirle que nos lo ponga en un lenguaje claro y accesible para todos. Meta y Mistral son otros LLMs relevantes en los que ya no entraré en detalle, pero son más conocidos entre desarrolladores que entre usuarios finales. A partir de esas plataformas se desarrollan muchos bots particulares para empresas, y recordemos que la versión libre de Leo se desarrolló utilizando Meta. La inteligencia artificial ofrece una gran capacidad de resolución de problemas en prácticamente todas las áreas de la industria. Y por supuesto, las posibilidades en los negocios son muy amplias. La inteligencia artificial puede arrojar resultados importantes en áreas como la automatización de procesos, el análisis predictivo, por ejemplo, de ventas, el flujo de efectivo o tendencias de mercado, optimización de la cadena de suministro, particularmente al optimizar rutas y tiempos de entrega, la generación de planes de mantenimiento predictivo o la detección de fraudes y errores en registros financieros. Ahora, con el surgimiento de la inteligencia artificial generativa, las posibilidades se expanden considerablemente, quizás más que en cualquier otra área. Desde la creación de contenidos, el desarrollo de asistentes virtuales avanzados, el diseño de productos y la optimización de campañas publicitarias, hasta tareas realmente complejas como la administración de riesgos. Imaginen el caso que ponía antes acerca del análisis de la reforma judicial y pensemos en lo que se podría hacer utilizando los sistemas inteligentes basados en grandes lenguajes, por ejemplo, para revisar las posibles fallas en un contrato comercial o las implicaciones de un error en un mensaje publicitario. Por supuesto, algo que hay que tener en mente es que la inteligencia artificial, como todas las tecnologías desarrolladas previamente por el hombre, es tan solo una herramienta. Los resultados que obtendremos de ella serán tan buenos como nuestra capacidad para utilizarla. Y de la misma manera que ninguna herramienta es universal y completamente autónoma, no podemos esperar de la inteligencia artificial que nos resuelva la vida si no sabemos emplearla de manera adecuada. En resumen, el campo de la inteligencia artificial ha evolucionado, desde aspiraciones ambiciosas de crear inteligencia humana en máquinas hacia un enfoque más práctico y ético.
enfocado en resolver problemas específicos y maximizando el impacto positivo de la tecnología mientras se reconocen y gestionan sus limitaciones. Por supuesto, estas máquinas aún carecen de la capacidad de razonamiento general, adaptabilidad y comprensión del contexto que caracteriza el pensamiento humano, por lo que la inteligencia artificial general, que es la que pudiera dar lugar a esas amenazas como las de la ciencia ficción, aún no se alcanzan a ver en el horizonte. Es decir, con el grado de desarrollo actual, aún podemos decir que es imposible que algún día ocurra. Muchas gracias por acompañarme en este video, espero que les haya resultado interesante y ojalá me acompañen en lo siguiente de esta serie que apenas inicia. Por lo pronto, no olviden suscribirse al canal y dar un like si les gustó el video. Hasta la próxima.